Sí, y después, ahora vamos a comentar cómo vamos a ordenarnos en eso para que ustedes no... Sé que tienen mucha información, una sobrecarga de información, todo es muy nuevo, así que ya nos vamos a ir ordenando de a poquito. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Les decía que es un placer conocerlos, bienvenidos entonces a la facultad. Vamos por lo primero, que es organizarnos, ¿está? Me parece que no es poca cosa. Lo primero que les voy a compartir en pantalla es lo que ustedes van a encontrar en el aula virtual. Esto es fundamental, chicos, que tiene que ver con las cuestiones que estamos hablando de, a ver, cómo ustedes se tienen que organizar para el cursado dentro de la facultad. Nosotros tendríamos acá como dos canales. Vamos a hablar de un canal oficial, digamos, que es el aula virtual, que es la Moodle, donde todos los materiales de la cátedra, los avisos de cátedra, etcétera, etcétera, vamos a llamar oficiales para que nos diferenciemos, los van a encontrar ahí, siempre en el aula virtual. Lo que con mucho buena predisposición y mucha voluntad hacen Lucía y los compañeros que nos están, siempre colaboran año a año con los estudiantes, es una tarea más bien de orientación, ¿se entiende? Y para eso está el grupo de WhatsApp que ustedes van a manejar con Lucía, que es por si en algo no entienden o cómo tienen que proceder para acceder a un material. Es algo así como un compañero más que te ayuda a orientarte si estás medio perdido en cómo organizar el estudio, etcétera, etcétera. Pero toda la comunicación oficial y los materiales de clase van a encontrarlos siempre en la Moodle. Como ustedes pueden ver, calculo que más de uno de ustedes ya ingresó a la plataforma. Tenemos la materia, ingreso, donde está introducción a la carrera de comunicación social. Ustedes creo que ya entienden que las materias dentro de la facultad tienen lo que son conocidas como clases teóricas y clases prácticas. A diferencia de las materias de como ustedes estaban acostumbrados en la escuela secundaria, cada materia acá no está a cargo de un solo profesor, sino que hay equipos de profesores, hay equipos docentes, y esos equipos docentes se llaman cátedras, ¿está? Las cátedras están formadas generalmente por docentes titulares, que son algo así como los responsables de conducir a al equipo de cátedra, y los profesores asistentes, yo soy uno, que estamos a cargo de las clases de trabajos prácticos, se llamaba antiguamente. Nosotros estamos arrancando medio como al revés, estamos empezando con una clase de prácticos, y este jueves en esta misma materia van a tener la clase teórica. Vamos hasta acá, cualquier duda ustedes preguntan por el chat o pueden interrumpir que no hay ningún problema. Entonces les decía, cuando ustedes ingresan a Introducción a la Carrera, que es una materia, acá ustedes pueden ver, los titulares son la profe Marilina Lanís y Eduardo de la Cruz. Aquí les van a encontrar los días jueves, como les decía, y los profesores asistentes, que estamos a cargo, como les comentaba, de las clases de trabajos prácticos, como es esta, está todo este equipo, todos los que, digamos, entre Marilyn y Eduardo, más todos los que estamos acá, conformamos el equipo de cátedra de Introducción a la Carrera, que también vamos a ser los mismos con quienes vamos a compartir con ustedes otra materia, digamos, que es Introducción a la Comunicación Social. Esto también es importante, entender que lo que de manera informal le llamamos el cursillo de ingresos, se llama Introducción a la Carrera de Comunicación Social, y hay otra materia que le sigue, que es la que viene a partir de abril, que se llama Introducción a la Comunicación Social. En la solapa de Comisión 3 Zucarino, quien les habla, ahí me van a encontrar con una breve presentación, seguramente acá ingresaron para poder llegar a esta sesión online, supongo, si algo que lo hayan hecho por algún enlace que les haya compartido Lucía a través del WhatsApp. Y esto es lo primero, vamos a empezar a ordenarnos qué es lo que nos espera a partir del día de hoy. Estamos ubicados acá, martes 8 de febrero, y acá tenemos los días que son nuestros encuentros, los temas que vamos a ver por cada encuentro, y esto también es importante que ya ustedes lo vayan agendando. Vamos a tener 3 encuentros que son online, como pueden ver, pero ya en el mes de marzo empezamos con las actividades presenciales, para que ustedes también se vayan organizando. Para hacer los días martes a las 10 horas, después nosotros les vamos a informar en el aula que nos toque
usar, vamos a estar en contacto a través de este canal. Y aquí estarían entonces los temas que vamos a ir viendo clase por clase, que ustedes tendrían que ir acompañando con las lecturas del apunte, de la materia, del texto, y terminamos el jueves 10 de marzo ya con el parcial. Todo esto, los dos últimos encuentros de marzo, como pueden ver, son, recuerden, presenciales. Los demás son online. A partir de lo que ocurre el día de hoy, todo el material más la grabación de esta clase la van a encontrar luego colgada acá, en este espacio donde habla del número 1, encuentro del martes 8 de febrero. Hay algunos materiales de lo que vamos a ver hoy y también van a encontrar entonces la grabación de esta clase para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. ¿Cuál es la intención del curso? En realidad, este curso que tiene muy poquitos encuentros, son solamente 8 clases, la idea, chicos, es que podamos entender fundamentalmente dos cuestiones. Primero, a dónde han llegado, cuál es la institución en la que están ingresando, qué características tiene. Vamos a ver algunos temas vinculados a la reforma universitaria, cómo está compuesta la universidad, como para que ustedes se ubiquen, digamos, en el mapa institucional del lugar en el que estamos todos participando en este momento y del que somos protagonistas. Y vamos a empezar a ver 2 o 3 temas que nos van a empezar a preguntar, o nos van a hacer preguntarnos cuestiones sobre el campo de la comunicación, para comprender más o menos los temas y, digamos, aquellas problemáticas de la comunicación social que son las que van a ustedes a recorrer a lo largo de toda la carrera. Muy bien. Dicho esto, creo que queda claro entonces. Empezamos hoy, van a tener todo el material en el aula. Recuerden, 3 encuentros online como hoy, y van a tener 2 presenciales, eso me parece que es importante. Y como para no demorarlos demasiado, vamos a hacer entonces lo primero, que conocemos un poquito, como somos muchos, yo lo que les voy a copiar ahora en el chat es un enlace para que respondan un cuestionario donde me gustaría que respondan algunos datos que tienen que ver con lo que van a encontrar ahí. Nos vamos a tomar unos minutitos para que lo puedan responder. Cualquier inconveniente me lo avisa. Es un cuestionario que se llama Conociéndonos. Y vamos a más o menos sacar algunos datos de ustedes. Vamos entonces al tema de hoy. ¿A dónde hemos entrado? Yo calculo que ustedes han tenido algún encuentro previo, ya habrán conversado con compañeros. No sé si algunos de ustedes no han ingresado a una carrera anterior a esta, quizás probaron otra carrera, no les gustó y están ahora en comunicación, o probaron otra cosa, entonces más o menos saben de qué se trata la universidad. Para aquellos que no, lo primero que vamos a ver, y que es lo que yo les comentaba, que es importante que ustedes aprendan a manejarse, vamos a ir ni más ni menos que a la página de la universidad, de la facultad, mejor dicho. Creo que voy a omitir justo una colega, una compañera que está entrando. Fíjense, chicos, acá estamos dentro de la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ustedes, para todo en la vida de hoy, hasta que se reciban, yo les recomiendo que toda la información oficial siempre la van a encontrar. Aparte, la han refrescado a la página de la universidad, de la facultad, perdón, está mucho más amigable, mucho más simple de consultar. Fíjense que tienen el espacio para ingresantes, para ustedes. Después tenemos cada claustro, los estudiantes, docentes e investigadores, graduados y no docentes. Está organizada por claustros esta página. Toda la información, fíjense, si ustedes ingresan a estudiantes, acá les van a avisar un montón de cosas. Fíjense, ayudantías de cátedra, fechas de exámenes. Van a tener toda la información acá, incluso pueden consultar, veía hoy, por ejemplo, los compañeros que trabajen pueden tramitar como ingresantes el régimen de estudiante trabajador, que digamos tiene algunas consideraciones para aquellos compañeros que se les superponen a veces los horarios con horarios de cursada, etcétera. Cursos de verano,
ciclos de lo que fuera, de lecturas, de cine, de teatro, exposiciones, todo lo van a tener siempre dentro de la página de la facultad. Fechas de exámenes, a veces nos escribe, profe, ¿cuándo rindo? Consultan directamente el calendario de la facultad y ahí les dicen materia por materia cuáles son, por ejemplo, el calendario con fechas de exámenes, etc. Ahora bien, vamos a lo primero. Ustedes, seguramente si vienen de la escuela secundaria, están acostumbrados a que a la institución la dirigía una cabeza que era el director. Como ustedes verán, la Universidad Nacional de Córdoba, que está compuesta por 15 facultades, cada facultad en realidad no está, digamos, tiene un decano, que se tendría a cumplir las veces del director, vamos a poner entre comillas, que ustedes conocían de la escuela, que además los directores de escuela eran los culpables de todo, ¿vieron? No sé, uno se enojaba por los precios de la cantina y dice, ay, ¿por qué este colegio quería hablar con el director? Bien. Acá no, no tiene mucho sentido si a ustedes les pasa algo, por ejemplo, tienen un problema administrativo, no sé, con una fecha de examen, con un certificado, no tiene sentido que le vayan a golpear la puerta a la decana, porque la decana en realidad no tiene qué puede hacer. Digo, por eso es importante entender a dónde han ingresado y cómo funciona, cómo está organizada la institución. Entonces, antes de ir a golpearle la puerta a nadie, me gustaría, y eso van los compañeros como Lucía, los pueden orientar mucho mientras ingresan, hay canales y oficinas distintas para distintos tipos de trámites y de situaciones que ustedes puedan tener, desde información, becas, computadoras, programas de lo que fuera, tramitar ser alumno trabajador, entregar una constancia por enfermedad, etcétera, etcétera. Lo primero que les decía entonces, aquí no tenemos un director como era en la escuela secundaria, sino que en realidad la facultad se gobierna a través de un consejo. Entonces, cuando ustedes vengan acá, fíjense que de hecho en el espacio La Facultad aparecen las autoridades, estaría bueno que lo vean, quién es el rector de la universidad, acá tienen nuestra decana, vicedecana, quiénes son los docentes, que les aclaro que todas las personas que ustedes están viendo acá seguramente van a cruzárselos como profesores de alguna materia durante su carrera, ¿no? Somos todos docentes que somos parte también de algunos de la gestión. Y fíjense que debajo de autoridades aparece algo que no es poca cosa, que es el consejo directivo. En realidad, quien, vamos a decir, gestiona o gobierna las facultades son sus consejos directivos. Esto es una cosa que me parece importante que ustedes lo tengan en claro por el siguiente detalle. Aquí ustedes pueden ver quiénes son los consejos están formados por representantes de 4 claustros, como ustedes vieron en la página de la facu. Estudiantes, docentes, egresados y no docentes. No docentes son el personal administrativo que ustedes ven en mesa de entrada, en despacho, otros tipos de oficinas, que serían aquellos que cumplen tareas administrativas, como bien dice la palabra, pero no tareas docentes dentro de la facultad. Aquí pueden ver ustedes quiénes son los profes que actualmente conforman el consejo directivo. Acá tiene el nombre de titulares y suplentes. Fíjense que los docentes, como hoy así les decía, les comentaba, hay docentes que son titulares, hay adjuntos y auxiliares. Yo soy auxiliar, ¿no? Vieron que les decía, los auxiliares realmente damos los espacios de trabajo prácticos. Y los docentes adjuntos y titulares vendrían a ser como los jefes de equipo, de los equipos de cátedra que les comentaba hace un rato. Ahí tienen el listado de los titulares, digo, del consejo, ¿no? Del consejo directivo de la facultad. Hay compañeros egresados de la carrera, que son 2, porque fíjense que acá arriba les dice cuántos miembros hay dentro del consejo. Tenemos a 9 docentes, 6 estudiantes, 2 egresados y 1 no docente. Está presidido por la decana, ¿no? El consejo, que es María Pérez. Entonces acá ustedes pueden ver Tal los cual. egresados. Y Ahí, acá, por ahí agregarle, perdón, profe. Bueno, Lu, fuera de que ahí está mi nombre y estoy ahí adentro. Eh,
Es un espacio que se toman las definiciones, en donde se presentan proyectos, en donde realmente es un espacio muy importante que ustedes lo puedan conocer y lo puedan entender, porque también es el espacio donde los estudiantes estamos representados a la hora de poder tomar definiciones dentro de la facultad. Este es un espacio en el cual, en este caso, tenemos 6 compañeros que están, digamos, a la cabeza de poder llevar todas sus demandas, de llevar todas sus consultas, todas las demandas que ustedes tengan como estudiantes o necesidades que tengan como estudiantes. Siempre es bueno que se puedan acercar a hablar con nosotros, cualquiera de los 6, digamos, para que podamos llevar todas sus demandas a lo que es el consejo directivo. En esa línea, gracias Lu, exactamente. Ustedes, por ejemplo, ¿por qué es importante ver este tema primero? Por ejemplo, yo soy estudiante y me doy cuenta que, no sé, hay un problema en el nivel académico de una materia, o están faltando herramientas de trabajo de un taller. Bueno, yo no me pongo a quemar cubiertas en la vereda de la facultad y de manera individual porque no me gusta, no sé, algo que está ocurriendo en una cátedra o porque no funcionan las cámaras de audiovisual. Estoy inventando. Para eso, yo tengo a mis representantes, esto es como en el país, los ciudadanos hablan a través de sus representantes en el Congreso. Bueno, salvando las diferencias, ustedes como estudiantes tienen a sus representantes que están dentro del consejo directivo de la facultad para que, como bien les comentaba Lu, todas las problemáticas, demandas, necesidades, inquietudes que el estudiantado tiene, no pueden hablar, no sé cuántos estudiantes en este momento, Lu, 5.000 en la facultad, no pueden hablar los 5.000 a la vez, es inviable. Entonces, todo el estudiantado de la facultad habla a través de sus representantes en el consejo. Así que me parece que está bueno que ubiquen quiénes son sus representantes en este momento dentro del consejo. Y alguien puede decir, ¿y yo puedo ser miembro del consejo? Sí, generalmente la dinámica, si a ustedes les interesa, participar de esto, que no es poca cosa. A ver, porque lo que estamos diciendo es que el estudiante de la universidad pública no es un cliente. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes no vienen pagan una cuota a cambio de un producto que es el dictado de una carrera. Es como ir al almacén. Vengo y te pago la cuota, como pueden ser las universidades privadas. Yo vengo y pago la cuota a cambio de un producto. ¿Cuál es el producto? Bueno, vendeme la carrera que estoy queriendo estudiar. Esto me parece que es mucho más interesante, porque de lo que habla es que el estudiante además es protagonista de la vida, digamos, y de la conducción de la propia facultad en términos de, les insisto, desarrollar áreas de formación, no sé, proyectos, traer ideas, gestionar los recursos, definir para qué son los recursos que ingresan dentro de la facultad. Y eso me parece que está muy bueno, porque hace que el estudiante no es una persona pasiva en el sentido de que lo único que hace es estudiar, estudiar, estudiar y rendir exámenes como una máquina, sino que también participa dentro de la conducción, digo, de la facultad. Ahí están los compañeros, ahí la ven a la luz, esto no tiene un orden de jerarquía, ¿no? Que están puestos así por azar, ¿no? Y acá están los no docentes. Se reúnen, como acá les dice, un lunes de por medio a las 14 horas, ténganlo en cuenta. Si alguien quiere elevar una nota a sus representantes para plantear algo al consejo, lo pueden hacer de manera individual o grupo, y son entonces sus representantes en el consejo los que transmiten las inquietudes del estudiantado digamos, a la dirección de la facultad. Muy bien. Ahora, esto que no sé qué opinan ustedes, si sabían que esto se manejaba así, no sé si Braulio está conectado, Braulio Abel, no sé querido, si vos conocías que funcionaba así y que este era el rol también del estudiantado universitario en la universidad pública. ¿Sabías algo de esto, Braulio? No, no tenía idea de cómo funcionaba esto, en Mira, realidad. mira, ¿qué opinas? ¿Te parece bien o te parece una carga? No, me parece buenísimo porque está muy bien organizado en realidad. Me ha Ah, gustado mira, bastante. qué bueno. Profe, ahí respondiendo Braulio, una preguntita que estaban sí, haciendo, disculpe. sí, sí. Sí, o sea, tanto, digamos, todos sus representantes, tanto como decano, vicedecano, se votan a través de elecciones directas
el año pasado hubo elecciones directas, en las cuales volvió a salir elegida lo que es Mariela Parisi y todo su espacio, digamos. Además, después ustedes van a votar como estudiantes el consejo directivo estudiantil de la facultad, su centro de estudiantes y el consejo superior, que bueno, seguramente ahí el profe va a contar un poquito más, no me quiero adelantar de eso. No, gracias, Lucía. Exactamente, es todo por votación, chicos. Así que lo único que quería comentar, Braulio, mi querido, te escuché el acento, ¿puede ser? Bueno, yo no soy de acá de Córdoba, no soy argentino, soy de Perú, soy de Lima. ¡Ah, qué lindo, Braulio! ¡Ah, mi Braulio, Braulio, el día de la mujer nos va a hacer un ceviche para todos! Porque ese día va a ser ganador, así que vamos a comer ceviche. ¡Qué buena noticia me estás dando, Braulio! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo me gusta! Me encantó. Sí, sí. Bueno, me alegro, Braulio, que les guste y no lo vean como una carga, porque muchos estudiantes dicen que encima de estudiar me voy a tener que hacer cargo de la... Y sí, está re bueno, o sea, también puedo participar de las decisiones de lo que ocurre dentro de mi facultad, así que muchas gracias, Braulio. No sé si Solchi Dosa, ¿sabías de esto y qué opinión te merece esto de que ustedes puedan, además de estudiar, participar dentro de la conducción de lo que ocurre en la facu? Si sabías algo de esto. No sabía nada. Por ahí estoy medio perdida, pero yo me voy a fijar de nuevo y no me sale la palabra. Sí. Familiarizarme con todo el sistema. Bien, mi querida. Bien, no se asusten, que todos yo sé, por eso les di un montón de información, así que tranquilos que todo lo van a ir aprendiendo de a poquito, así que eso no se hagan no se asusten, digamos. No sé qué opina Aldana Gruppi. Si sabías de algo de esto, Aldana, ya conocías del régimen de la vida universitaria. Sí tenía una idea porque fui al recorrido que hicieron el año pasado y me parece importante lo que están haciendo. Vengo de un colegio privado, entonces sé lo que es Claro. como tener que pagar y tener que aceptar todo lo que venga de arriba sin poder tener alguna decisión. Claro, porque genera, gracias Aldana, claro, porque la lógica siempre del privado, vos sos un cliente, ¿qué te contesta el privado? Si no te gusta, andate a otro lado. O sea, es como ir a comprar ropa. Si no te gusta la ropa de este local, podés ir a otra y ahí buscar. No sé, esa es la, gracias Aldana. Iván Ereñú, no sé, querido, si lo mismo, ¿conocías más o menos esta lógica de trabajo dentro de la vida universitaria, Iván Nicolás? No sé si estás, Iván. Sí, yo estuve cursando 4 años en FAMAF, así que más o menos conozco. No es lo Mirá mismo, pero mirá sí. qué interesante, Iván. ¿Qué estabas estudiando en FAMAF? Astronomía y física. ¿Y vas a continuar o te cambiaste directamente a comunicación? No, ya me cambié. ¿Y qué pasó en ese cambio de las duras a las blandas? Es una larga historia, pero Bueno, bien. nada, me di cuenta que por ahí no era Claro. y creo que lo que busco está por acá, pero todavía no estoy tampoco tan seguro. Bueno, justo estoy a cargo de una carrera de posgrado que es la de Comunicación Pública de la Ciencia, que es en convenio con FAMAF, Iván, así que conozco a varios, seguramente a varios profes que vos habrás tenido ahí en la facu, y Claro. tenemos a muchos estudiantes que son comunicadores, biólogos, físicos, astrónomos, que están estudiando para ser divulgadores científicos, así que capaz que Iván me parece que has venido acá, te habrás dado cuenta que si no podías estudiar las estrellas, por lo menos te gustaría comunicar la ciencia, capaz que eso, supongo que eso es lo que te ha traído a la Es carrera. una posibilidad. Qué lindo, qué bueno. Bueno, me alegro y bienvenido entonces a la facu, Iván. Renata Benavides, ¿qué opinas de mi vida? ¿Sabías algo de nuestra vida universitaria como estudiantes? Hola, yo más o menos tenía una idea porque tengo familia que trabajó y trabaja en la universidad, entonces cuando me egresé y antes como que les iba preguntando qué onda y más o menos me iban explicando, pero sí me costaba un poco entender cómo se manejaban porque es muy distinto a cómo se manejan en secundaria, entonces como que me costaba entender que era una cátedra y todo eso, pero bueno, a medida que me fui inscribiendo en las materias, entendí como que era una comisión,
Después estuve viendo el aula virtual y como que entendía que hay como profesores a cargo de la comisión, así, Muy bien. de cada comisión, y después no entendía que era una materia teórico-práctico, como que Claro. también se me hizo un lío ahí, pero bueno, los chicos del centro me ayudaron muchísimo con esas dudas y bueno, Muy mi bien. familia que trabaja y también tengo primas más grandes que están en la universidad me fueron ayudando. Qué bien, Renata. Bueno, bienvenida, Miguel. Sí, todo lo van a ir entendiendo a poquito, pero la lógica de funcionamiento de las cátedras es esa. Los titulares, por lo general, digamos, como son los que, a ver, un docente titular, ya lo vamos a ir hablando de este tema, todos los docentes de la universidad, de la facultad en particular, hemos llegado a través de un concurso. Tema largo, pero vamos en principio. Hemos llegado a través de un concurso. No es una contratación directa, no es que yo le caí bien a la decana y me contrató a mí directamente, ¿se entiende, chicos? Ahora, esto también que les comento es importante porque en algún momento de la carrera, cuando hay un concurso docente, se llama un veedor estudiantil. ¿Qué es un veedor estudiantil? Es un estudiante que observa que el concurso, digamos, se desenvuelva como tiene que ser. Vamos a decirlo más brutal. Lo que hace ese veedor estudiantil es parte del tribunal, no. Pero lo que hace es ver de que no se haga trampa. Por ejemplo, si el día de mañana yo tengo que ir a un concurso y Lucía, vamos a suponer que es docente universitaria y está en el tribunal, entonces como Lucía es amiga mía, hace que yo gane el concurso. Bueno, eso es desleal. Eso no corresponde y atenta a la calidad académica. ¿Me entienden? Entonces justo resulta que Zoe González, está de veedora, ¿qué hace Zoe? Levanta la mano, pide el acta del concurso y dice, Zucarino no puede ganar porque es amigo de un miembro del tribunal. ¿Se entiende? Entonces miren si no es importante el rol del veedor estudiantil en los concursos docentes. Digo porque muchas veces nos ha pasado que llegamos a los concursos y no tenemos veedores, porque no sé qué le pasó al estudiante que convocaron y no fue. Y tampoco avisó para que se pueda enviar a un suplente, lo cual, la verdad, a quien tiene que concursar con todos los nervios que uno tiene, si encima no hay nadie que controle que las cosas se desenvuelvan como debe ser, la verdad que es un encono, digamos. A Gertrude, que quiere que, o sea, lo que hablábamos del ceviche de Braulio, dice que va a llevar un tupper. Yo recomiendo que el tupper sea para las papas a la huancaína, para ir a tomar mate al parque el fin de semana. Puede ser un taco con las papitas a la huancaína, que es un manjar, bueno, con unos mates y una mezcla. Es riquísimo. Entre el peruano argentino, de las mejores combinaciones. Bueno, no los voy a aburrir, muchas gracias por la participación. Quiero comentarles más o menos, ahora contarles lo siguiente. Ustedes dirán, ¿todas las facultades tienen consejo directivo? Sí, todas las facultades. Ahí decía Lucía. ¿Y qué pasa cuando se tienen que reunir todas las facultades? Bueno, los miembros de las facultades, de los consejos directivos, a su vez envían a sus delegados a lo que se denomina el Consejo Superior. ¿Se reúne todo el tiempo el Consejo Superior? No es que todo el tiempo todas las facultades tienen que reunir ese tipo de asamblea para definir cosas, sino cuestiones sustanciales. De tipo normativo, de reglamentaciones, etcétera, etcétera. Pero es interesante que ustedes vayan entendiendo que es piramidal. Los estudiantes tienen a sus representantes, los docentes también. Alguien puede preguntar, ¿yo puedo asistir a una reunión del consejo? Sí, las reuniones son abiertas y públicas. No hay nada que ocultar, no hay nada cerrado. Si alguien quiere un día asistir, no sé, Lucía, cómo estamos con los protocolos. Sí, hay una aclaración. Lo que es el consejo directivo se divide en dos reuniones. En las comisiones no son abiertas, son privadas y cerradas, y luego las reuniones sí son públicas. Que ahí cuando, digamos, se vota y se toman las definiciones específicamente acerca de los distintos proyectos, sí pueden ir. Ahora con la virtualidad está un poco difícil, pero estamos volviendo presencial ahora en febrero. Claro. Estamos volviendo a la normalidad. Claro. Pero sí, obviamente que sí, o sea, está el espacio de consejo que pueden ir y solicitar hablar, o solicitar ingresar al consejo para poder ser veedores, digamos, de lo que es la reunión. Y ver cómo se discute, y bueno, más o menos en qué consiste, eso es súper interesante. Bueno, así que, en síntesis,
Además de estudiar, ustedes son actores, partícipes de todo lo que ocurre adentro de la facultad. Dicho esto tiene una doble cara. Así como uno va a estudiar, tampoco puede echarle la culpa a otros de cosas que no ocurran, porque gracias a esto, la universidad pública permite que si hay algo que yo tengo como idea o algo en lo que estoy en desacuerdo, tengo todos los elementos para hacerlo llegar y hacerlo saber. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No puedo decir, hay esta facultad que, no sé, no me da, como de cuando decía este colegio. No, bueno, en vez de quejarse, no echarle la culpa a otro, tendría que como que participar, hacer llegar mi mirada, mi visión de las cosas y ver si todo puede mejorar, transformarse, evolucionar. Así que vamos a lo primero. Esto tiene una historia, y yo les voy a contar algo ahora que es parte de los temas que, porque estamos entendiendo, cualquier duda que ustedes tienen, me van consultando. Esto tiene una historia, esto siempre fue así, digo, siempre las facultades o la universidad funcionó cogobernada, es decir, con el poder dividido entre docentes, estudiantes, egresados y no docentes. No fue siempre así. Y debo decir algo, yo en esto soy en realidad un entrerriano que vino a Córdoba, pero hay que reconocer de que esto que estamos hablando, de que la universidad es poco gobernada, es un invento cordobés. Y es un invento cordobés allá del año 1918. Entonces, una de las primeras cuestiones que son los temas ya propios de este cursillo es empezar a entender qué pasó en el año 1918 en Córdoba con lo que se conoce como la reforma universitaria. Antes de hacer esto, y de paso aprovecho, vamos a hacer el recreito que les prometí, pueden buscar agua, calentar el mate, etcétera, etcétera, pero esperen, antes de ir a hacer todo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el aula, yo les voy a compartir acá, hay un texto que les voy a pasar igual, acá, hay un texto que se llama Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? No lo vamos a leer completo porque espero que justo se me... cerró la sesión. Vamos a entrar y vamos a leer ese texto, ahí está. Yo los voy a pasar por acá, en el chat, así pueden ingresar directo al PDF por cualquier cosa. No lo vamos a leer entero, chicos, pero sí les voy a pedir que lean solamente la primera hojita. Nada más. Vamos a leer nada más que la primera hoja, esta, que es la 249, hasta acá. Solamente hasta donde dice las ganas de nuevos ensayos. O sea que súper cortito. Me gustaría que lo vamos a leer en grupos y nos vamos a tomar 10 minutitos. Yo ahora voy a cortar, así ustedes hacen, son las 11:06. La idea es que yo voy a estar conectado. Primero divido los grupos y los grupos se van a dividir al azar. Y la idea es que lo lean y que hagan ustedes una síntesis de qué nos quiere decir Kant en el año 1700 y pico, ya les digo acá, planteaba esta idea de qué era ser ilustrado. Este es un texto de 1700, creo que ya se los voy a dar, pero fines del siglo XVIII. ¿Qué es esto de ser ilustrado? Y me gustaría entonces, una vez que ya divida los grupos, nos vemos a las 11:20 y hacemos la puesta en común, mientras preparan el mate, lo leen, y a las 11:20 nos volvemos a la sala y hacemos una puesta en común de qué entendimos de lo que nos está planteando acá. ¿Queda en claro? ¿Alguna duda? Divido los grupos en principio, que les va a llegar una invitación. Vamos a hacer, son 65 personas. Sí, vamos a hacer unos grupos grandes, vamos a hacer unos 20 grupos. Y ya les va entonces llegar la solicitud para que se vayan al grupo. Y ya empezar el recreo, 11:20, volvemos con esto leído, ¿sí? Entonces, el texto de Kant, a mí, que más allá de que es un texto, como les decía, de fines del siglo XVIII, me parece que es un texto sumamente, primero que me parece un texto precioso, y me gustaría un poco escuchar a ver qué entendieron ustedes de lo que está planteando Kant en esa breve introducción. No sé si Nina Honig, ¿qué te quedó de lo que Kant
dice, ¿qué es ser un ilustrado? ¿Qué nos plantea ahí, Carmina? O lo que hayas entendido, ¿eh? Profe, no sé si me funciona el micrófono, creo que se me Sí, te escucha escuchamos mal. perfecto, sí, te escuchamos ¿bien? perfecto. Genial. Bueno, por ¿Sí? lo que yo entendí, ser ilustrado era ese encuentro con la libertad de dejar de depender del otro para, bueno, habla de como, eso como una incapacidad, no poder tener razonamiento propio porque dependemos de otro, dependemos de un médico que nos diga comer, de una persona que nos diga cómo pensar, directamente obedecemos y no razonamos nosotros mismos. Y bueno, ilustrarnos sería liberarnos de Muy bien. de estar arraigados a eso, digamos. Eso es lo que entendí yo. Muy bien, Mina, perfecto. Gracias, Mina. Luciano Astudillo, más o menos coincidís con Mina, eso es lo que Can nos está proponiendo como ser ilustrado. Sí, yo también digamos, lo entendí por otra, o sea, por otra parte, sí entiendo lo que dice ella, pero también, digamos, lo asocié como, por ejemplo, por así decirlo, eh, a épocas anteriores. Era como, tipo, ahora es demasiado diferente a lo que era antes. De por sí, cada uno, digamos, tiene una individualidad de pensamiento y de ideas diferentes a comparación de lo que era, digamos, hace años atrás, en donde todos vivían en un concepto de vida que era básicamente nacer, tener una vida igual a la del resto y, digamos, morir y depender de otras personas, así como dependieron de vos. Que, Ujú. digamos, siento que por ese lado es a lo que va. O sea, la Muy bien. dependencia del que te digan qué tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer para que tu vida, en comillas, sea más sencilla o básicamente no difiera con la realidad de otros. Muy bien, ¿Qué es es lo? decir que, sí, o sea que en lo que vos decías hay algo también como contextual. Can está planteando de alguna manera esto de ser independiente en pensamiento, también por un contexto de época en el que él está, Claro, ¿no? claro, un contexto generacional también. Claro, muy Muy bien, bueno bien, ese Luciano. análisis de poder analizar primero contextualizar históricamente para partir de ahí poder analizar. Me gusta mucho. Sí, claro, pero también interesante de que veamos cuánto en realidad de esto que estamos hablando hoy se ha superado o persiste. Eso es lo que vamos a tratar de discutir. Renata Benavides, te Sí, escuchamos que has levantado la mano. Sí, perdón, Luciano, justo hay dos compañeras que levantaron sí, la sí, mano. sí. Pero por favor, gracias. Renata. Sí, no, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros, pero también fue todo esto en la época en donde la gente como que solo acataba y hacía caso a lo que decía la iglesia y no tenía razonamiento propio ni un pensamiento individual, como dice, creo que te llamas Tomás, ¿no? Porque habías Sí, dicho que estás en sí, otra sí. computadora. Bueno. Ah, no sos Luciano, Eh, sos Tomás. Ah, ¿o no? Sí, tuve un problema con mi computadora y me tuve que unir a través de otra cuenta. Perfecto. Pero ¿cómo entonces tu nombre? No sos Luciano Astudillo, eres Tomás, el dueño de la compu. ¿Tomás cuánto? Perdón. Quiroga. Sí estaba anotado, digamos, en una Sí, planilla, lo no, está bien, encontré. querido, está bien, sino que yo me guío por los nombres que me vean en pantalla. Bueno, un gusto, Sí, Tomás, perdón. Te traté como gracias, igual. Perdón, Renata, así que le decías entonces. Sí, y bueno, o sea, con la ilustración los pensadores querían que la gente pudiera empezar a tomar decisiones en base a su propia inteligencia y que no un tercero venga a interrumpir ese proceso de Muy decisiones. bien. Y siento que capaz que hoy en día uno también se queda en la comodidad de que un pupilo, como decía el texto, tome decisiones por uno, es no forzar la cabeza a pensar, bueno, a ver, si hago esto, puede pasar esto, 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 o si hago lo otro, puede pasar otra cosa. Y Muy también bien. siento que puede ser para no sentir 100% responsabilidad de las consecuencias que puedan traer esas acciones o decisiones. Decir, Claro. bueno, esta persona me hizo hacer esto, va a ser culpa de ella si pasa tal cosa, porque esa Claro. persona me dijo de hacer eso. No sé, Exacto. también lo vi por esa parte. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Renata. De nada. Sigo en el orden de las manitos. Clausen. Si nos escuchás. Sí, hola, profe. Me ¿Cómo llamo estás? Santiago, Bien, pero me Santiago. agendé como
doblemente mi apellido, entonces Clausen. Clausen. Muy bien. Pero bueno, siguiendo lo que mencionaron antes, es verdad que en el pasado la línea de pensamiento era más dogmática, entonces Claro. mucho se basaba en la iglesia y en la familia, por eso no se salía mucho en la normativa. Pero ahora en la actualidad, si bien el grupo de juventud en ideologías y en ramas de pensamiento se separa muchísimo, siento que sigue vigente esto de la falta de libertad de pensamiento en términos de que no siento que no haya, que haya pensamientos propios en esta generación. O sea, Ajá. y una clara evidencia pueden ser las modas, Ujú. en las que cuando algo se vuelve tendencia, dura demasiado poco. ¿Cómo sería? Muy Ujú. demasiado poco, no es como mal dicho. No, está bien. Sí, está Eh, bien. Es un oxímoron, pero está bien. O sea, es como dos palabras que eh, es un oxímoron, pero está bien, demasiado poco, ¿sí? Está eh, bien. claro, como me refiero es el hecho de que una tendencia sea saltada tan rápidamente, eh, evidencia que el pensamiento está muy influenciado por las demás personas. Ujú. Entonces, eh, claro, no... me quedé sin palabras, yo no No puedo importa, continuar. pero se entiende lo que estás diciendo, que me parece está bien. Buenísimo. Así como en una época, como bien decía Tomás y Renata, pero también el resto de los chicos, que Mina incluso, esta idea de, parece que hay otros que te tienen que decir cómo pensar, ¿no? Y entonces hay algo interesante en lo que dice Kant. A ver, puedo entender que si alguien tiene algún tipo de dificultad que le impida pensar, bueno, no puede valerse por sí mismo para eso, para pensar por sí mismo, ¿no? Pero Claro, si eso no ocurre, la verdad es como que uno se autosomete a una especie de pérdida de libertad, para no hablar de una esclavitud, y me parece interesante lo que vos estás diciendo, más allá de lo contextual, que bien decía Tomás, de época, fines del siglo XVIII, pero es interesante cuánto nos pasa hoy acaso en una sociedad de consumo, de modas, etcétera, lo único que no hemos desplazado, si no hemos corrido de lugar contextualmente, lo que ocurría a fines del siglo XVIII, quizás hoy son otros los discursos que como que nos dicen qué pensar, qué decir, etcétera, etcétera. Esperen que hay varios compañeros que me encanta, que están con la mano y les voy a respetar el orden. Así que quiero seguir con Iván Ereñú, que sigue en el orden de las manitos, y te escuchamos, Iván. Sí, siguiendo bueno, el hilo de mis compañeros, lo que interpreto también va por el tema del pensamiento crítico, la idea bueno, esto, poder reflexionar por uno mismo las ideas, pero también las cuestiones de contexto, si bien como se dice, el contexto alrededor es distinto, sigue vigente de forma similar en cierto sentido, porque bien, en aquella época, la de Kant, no existía tanto la hiperespecialización de hoy en día, por ejemplo, en todos los rubros. Había mucho más personajes, así que sabían de medicina, de filosofía, biología, todo, Da Vinci, por ahí. Era más común. Hoy en día, bueno, hay tantas cosas y tan especializadas que es muy difícil que uno pueda saber de Claro, tanto y tiene que tender a confiar más en los especialistas, ¿no? claro, claro. Pero creo que el pensamiento crítico tiene que, ya no tanto en saber en el conocimiento que tiene uno, sino en lo que recibí, ¿no? No simplemente voy no sé, voy a un economista que me dice, hace economista entre comillas, y dice, metete en esto que vas a salir de 10 y si no me lo pienso dos veces vas a salir mal parado. Claro. También, bueno, hoy en día el tema de
de los pensamientos radicales están muy vigentes, cada día Sí, pareciera peor, o sea, la ultraderecha en Europa y todas estas sí, cuestiones sí, que sí. no se reflexionan mucho. Kant estaría muy enojado con eso, eso Sí, pienso. totalmente. Y además vos dijiste algo, la cuestión crítica, acá crítica para los que estamos todos presentes, ya les digo esto, grábenselo en la cabeza, pónganlo en un papelito. Crítica en la carrera en la que estamos y en el campo de no quiere decir criticón, ay, qué feo que te peinaste. No, no es crítico de criticón. Crítica quiere decir análisis. ¿Está? Quien no critica, cuando decimos qué poca actitud crítica que tenés, estamos diciendo que poca actitud analítica. Y en esa línea, ¿cuándo hacemos análisis? Y cuando cuestionamos, cuando hacemos preguntas, ¿no? Y hay algo del ejercicio científico, nosotros vamos a ser científicos sociales, como comunicadores sociales, y que vaya que un comunicador, y esta facultad por eso a veces también y ahí sí nos critican mucho en el otro sentido, en el más corriente, porque dice, oh, los de comunicación social, todo lo cuestionan, ¿viste? Y bueno, sí, pero es la intención. Por La ahí idea quería que somos agregar una, comunicadores porque somos como las avispas, ¿vieron? Somos medio como molestos. Sí, Lucía, perdón. no, por favor, para nada, no quería interrumpirlo, pero me parecen muy, muy importantes algunos conceptos que están saliendo, que son increíbles y que los vamos a ir viendo durante toda la carrera. Lo que es el Claro, pensamiento crítica, la sociedad de consumo, lo que es esa pérdida de libertad, las consecuencias sociales. O sea, me parecen términos muy, muy lindos y que son términos que vamos a ir viendo durante toda la carrera, pero esas exacto. aclaraciones, digamos, están saliendo muy lindos, los que estamos Sí, que ¿vieron? tengan en Así cuenta que y ya se empiecen a hacer la cabeza de que todos esos términos los vamos a ir viendo durante todo este proceso sí, de 5 años. sí, totalmente, Lu, y son estructurantes de nuestra formación. Antes de que se vaya, Tomás está anunciando, Lu, toma notas y ya viene la asistencia, Tomás está haciendo el trabajo, no hay ningún problema. Tomás, cualquier inconveniente con los horarios, acordate del régimen de alumno trabajador, ¿sí? Para que no te pase que te quedes Tommy, sin ¿cómo alineación. es tu apellido? Tomás Quiroga. Quiroga. ¿Cómo? Y sigo con Lauti Tomás Quiroga. Quiroga. Ah, Gracias. Gracias, Tomás. Y voy a Lauti, sí, Ah, perdón, y hola, me ve profe. Lauti, que está con la manita levantada y lo escuchamos. Gracias. Lauti, ¿qué te pareció Kant? Mirá que estaba viejito Kant para estos años, pero dijo cosas picantes, mirá todo lo que nos está haciendo de él. No, sí está No sé muy qué bueno. opinas. No, yo leyendo el texto entendí también que a lo que quería hacer alusión Kant en ese momento es que con ese contexto, digamos, separarte de un grupo social era muy duro y era casi una condena. Y digamos que, claro, uno cuando tiene que, o sea, uno cuando se quiere emancipar, si es que se quiere emancipar, digamos, si quiere independizarse de una cierta línea que le llega de arriba, digamos, ese trabajo es muy difícil. Y vos Claro, podés optar por dos cosas. O podés tomar el camino difícil, digamos, y hacerte fiel más a tu línea y saber diferenciarte claro, de la que te llega, o seguirla como un régimen, digamos. Entonces, nada, como que exacto. yo la vi más por ese lado, digamos, comparto un montón con lo que dijeron mis compañeros antes, pero a mí me pareció un poquito más interesante esa cuestión como más humana de si me alineo con este grupo, si me alineo con estas directrices, si me abro, y qué pasa con eso, cuál es el trabajo que hay en el humano, digamos, cuando tiene que enfrentarse a eso, a esa decisión de, bueno, yo sería más feliz si siguiera estas reglas, o bueno, no sé si esta regla, pero estas Exacto, opiniones mías sobre esto, pero no sé si tengo el claro. valor suficiente para afrontar la seguramente soledad temporal que me va a Ah, llevar eso, digamos, y como que lo entendí más por ese lado, como que muy Kant quería bien, expresar que era Lauti. muy difícil. Casi como Eric Fromm cuando hablaba el miedo a la libertad, ¿no? Es decir, Claro, está bien, autonomía, pero bueno, ¿a qué costo? Pero súper interesante. claro, Muy claro. bien, Lauti, O sea, la muy bien, autonomía muy es re buen aporte. pesada y puedes tener miedo, digamos. Claro, exactamente, pero bueno, qué tremenda la pérdida de libertad también si alguien te preguntaba en el chat, ¿y qué es un pupilo? El pupilo la idea es del huérfano, ¿no? ¿Vieron lo cuando dice colegio de pupilos? Son estos menores de edad que tienen que estar a cargo de un tutor generalmente porque han quedado huérfanos. Esa es la figura de un pupilo. Bueno, muchas gracias, Nauti, y sigo con Nazareno, Ocaño. Nazareno, ¿qué te pareció Don Kant?
allá en 1780 y pico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Me hace Nazareno? acordar a un arquero de Alemania. No, Sí, porque el apellido es parecido. claro, No, es alemán. un poco interesante porque con mis compañeros creo que comparto un par de cosas que han estado diciendo y quiero Bien. tratar de conectar un poco de lo que han hablado cada uno. Eh, si bien yo le tengo que decir que anoche cuando me estaba por ir a dormir dije, bueno, nos van a matar, así que mejor me voy a leer todo, así que leí todo. Oh, muy bien. Sí, entendiendo una parte de que dijeron sobre el contexto histórico y todo eso, se recita una parte en la que se habla de un príncipe y me quedé pensando, antes en esa época, los príncipes y después bajaban a los vasallos y digamos que cierta parte ya no eran hombres ilustrados, ni los vasallos, ni los que tenían que trabajar por los vasallos, porque Claro, me da a entender de que todos tenían que depender de lo que viene de arriba para, para poder sobrevivir, subsistir, por lo menos para comer, porque más o menos así era. Eso es lo que me claro, dieron a ver en la historia en la secundaria. sí, claro. Entendiendo eso, ahora mismo hay mucha libertad porque yo no vengo a depender solo de, qué sé yo, del presidente, sino que uno puede Sí, depender ya de uno mismo porque si quiero depender de uno mismo, de mí mismo, ahora mismo me estoy poniendo a estudiar, no me está mandando el presidente a estudiar la carrera que yo quiero claro, para después sí, trabajar. claro. Eh, Sí, 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 sí. y con el entender de libertad, hay una frase que Kant pone que dice, pensar lo que queráis, hacer lo que queráis, pero obedecer. Claro. Y cuando estaban hablando todos, mientras estaba, yo me quedé pensando, ¿obedecer en qué sentido? ¿Qué es lo que me Ujú, conviene obedecer? ¿Qué puedo claro. obedecer? Si se supone que Mm, tengo que ser una persona ilustrada que depende de sí mismo y que no tengo que hacer muchas cosas de lo que me digan, ¿qué puedo obedecer? ¿Qué debo claro, obedecer? Y si exacto. vamos al caso, uno obedece lo que a él le parece conveniente porque Claro, digamos que de cierto caso, por eso por ahí existen los ladrones. Ahora sí me da a pensar porque no quieren obedecer porque no les parece a lo que rige la ley. Y yo no salía en pandemia casi todo el tiempo porque me parecía que yo tenía que obedecer esa medida, así sí. como algunos se basa en obedecer eso. Entonces digamos Ujú, que la libertad se nos permite ahora en base a lo que uno cree que es correcto, si se me da claro. a entender eso. Entonces, digamos que ser un hombre ilustrado se basa en creer mucho de lo que uno tiene en creencia de lo que es correcto, Entiendo. Y porque además, no voy, sí, no algo voy, así. ajá, Sí, y además que entiendo por lo que vos estás planteando, alguna frase que dijo alguien cuando dijo, sí, libres pero condicionados. Es decir, hablando de nuestras claro, sociedades, ¿no? Somos libres en las tomas, pero estamos condicionados. Ahora, cuando hablamos condicionados, ujú, digo las condiciones que impone no solamente un contexto de época, sino también una pertenencia a un determinado grupo social, a sus valores, a las expectativas, a las miradas de otros. Estoy pensando en las modas, ¿no? Y cuánto en eso a nosotros nos ata o nos va como cada vez cerrando más sobre la renuncia, algo así como la pereza de no cuestionar. Es preferible algo así como seguir la corriente claro, de manera perezosa. Acompaño algo que creo que vos estás insinuando también, que es esto, y bueno, a veces me conviene obedecer, porque seguramente también, aunque tenga carácter de vasallo, como decías en algún momento, bueno, soy vasallo, sí, pero tengo por lo menos determinado nivel de beneficio, y sin embargo, cuánto de libertad se ha perdido en esto. Me parece que en eso Kant nos sigue hablando allá en 1700 y pico, pero nos sigue hablando en el 2022, y esto creo que es claro, interesante. Así que, no, muy bien, claro. Nazareno. Ujú. Sí, Si, cerra si querido, usted, sí, tranquilo. Sí, si usted toma lo que acaba de decir sobre actitud de vasallo, que como conviene y que se sí, pierda la libertad, si usted no se recuerda más o menos, yo creo que la mayoría, que siempre se reclamaba que cuando nos iban a encerrar de nuevo por la pandemia, todos están diciendo que nos quitan la libertad, que no podemos trabajar, que esto, que aquello. Entonces, yo entre sí y no, qué sé yo, o sea, yo sí extrañaba salir a jugar a la pelota al parque con los ajá, chicos del barrio, qué sé yo, hablar, estar con la familia.
que no niego, seguramente uno se va a ver junto Ujú. con la familia por más de que era pandemia, Sí, y cosas así. Entonces, yo sigo con lo mismo, o sea, es como que uno se ilustra, depende de lo que piensa que es correcto, y por ahí sí se deja someter por eso, cuando Kant por ahí dice que es no dejarse someter por lo que dice la demás gente, sí, exacto. porque Nadie, por ahí lo y algo entiendo como, que, no te no, dejes someter por lo que te dicen. claro, y además en términos de las ideas, creo que fue Iván que comentó algo cuando dijo ser dogmático, ¿no? Que también me parece que es interesante, Claro. porque no se trata solo de, bueno, hasta cuánto yo puedo vivir por lo que piensa otro y me lo dicta, y me dicta lo que debo pensar. En eso de que alguien me dicta cómo debo pensar, y creo que fue Iván que nombró la palabra, ser dogmático, esto de yo sigo una idea y no la cuestiono, algo así como un fanático, ¿no? Por ejemplo, soy psicoanalista, bueno, no salgo de Freud. Y todo lo que dijo Freud está bien. Entonces, esto también de no problematizar, incluso vamos a decir a nuestros padres en los pensamientos, en los conceptos que vamos a ir formándonos en la universidad, también es un ejercicio interesante y científico que es poder cuestionar incluso a aquellos autores y a aquellas lecturas que vayamos haciendo a lo largo de la carrera. Entonces, digo, para no caer en un dogmatismo casi religioso. ¿Ah? Está bien, no sigo un dogma religioso, pero sigo un dogma, si se quiere, científico. No me salgo y ni cuestiono al autor de determinado conjunto de ideas. Entonces, eso también me parece que viene bien. Muchas gracias, Nazareno. Disculpa que me voy rápidamente, que No, tenemos 3 compañeras en lista. no, Quiero sí, está escuchar a bien. Catalina Muchas, Botero. No, por favor, muchas gracias a Catalina. usted. No, por Hola, favor, profe, buen día, escuchemos. ¿cómo ¿Qué está? tal, Cata? ¿Qué te pareció Kant, querida? Que podría ser nuestro architatarabuelo. Yo lo entendí por otra parte más como política y social que lo que Muy quiso bien, decir. Si bien comparto lo que dijeron mis compañeros porque lo entendí, bien. apenas lo leí, entendí, si bien lo escribió hace muchísimos años, que no era lo mismo la Sí, sociedad de ese momento que ahora, en el claro, contexto de ahora entiendo que se refiere a que el ser sea más individual y que pueda tener criterio propio de sí mismo y no estar y no seguir, digamos, a un grupo, una línea, como ha dicho un compañero. claro. Pero también entendí por parte que, por ejemplo, cuando dijo lo de las recetas y que un médico te da una dieta y cosas así, siento como que en realidad el ser humano tiene que ser individual y tener su propio criterio y no tener que seguir, digamos, o sea, ser libre y no seguir órdenes de nadie, pero también es necesario tener una jerarquía como se tiene en la facultad, que Claro. son todos pares y que nadie le dicte a nadie lo que tiene que hacer, pero que se pueda tener un criterio propio y si algo no te gusta, por ejemplo, poder decirlo o organizarte con las demás personas que pueden llegar a tener tu misma opinión, pero que no te condenen por eso, digamos. Claro, entiendo. Está muy bien lo que estás diciendo. Sí, O sea, cuando lo leí pensé más en lo social y que en realidad la sociedad sí está organizada en grupos porque hay gente que ve la vida de una misma manera o que tiene los mismos objetivos, pero hay otras que no, y no está mal que, o sea, yo pienso en cómo se haría si en realidad no hubiese una jerarquía socialmente y que cada persona fuera un mundo y una manera de pensar distinta porque es así, pero que se dictara por sí solo lo que quiera hacer y que no hubiese ni leyes ni puestos superiores a otros y se haría que cada uno haga lo que quiere y sería un desorden en algún punto. claro. Está bien, está muy bien lo que estás O diciendo. sea, Bien, no digo que no opino que esté bien que la persona sea libre de opinar y de actuar como quiere, sino que me parece que está bien que hayan distintas jerarquías de decir, por ejemplo, como dije antes, en la facultad hay un decano que toma las decisiones, pero un centro de estudiantes puede ir, juntarse y dar su opinión si hay algo que no le parece. claro, está bien, muy bien. Bien, Cata. Me encanta que Kant le haya despegado. ¿Vieron que a veces en la escuela decían Kant y uno decía, ay, qué descompostura me agarró? La de filosofía va a dar Kant y es un texto como impenetrable y me parece que este nos amiga con Kant. Vieron que tiene ideas lindas
a pesar de estar escrito ya hace prácticamente 3 siglos. Así que me encanta escucharlo. Gracias, Catalina, y muy interesante el aporte. Y estoy totalmente y me acuerdo con vos en mucho de lo que estás diciendo. Quiero escuchar a Aldana Gruppi, que también quiere decirnos algo y compartirlo en común. Gracias, Cata. Sí, es más sobre Kant. En la secundaria tuve una profesora muy, muy buena de filosofía. Bien. Y hablando del contexto de Kant y relacionándolo un poco con lo que dijo Cata, él estaba en un contexto de la Revolución Francesa, en donde Claro. se estaban liberando del régimen absolutista. Y él Muy después bien. va a hablar sobre el contrato social, que todos tenemos que estar de acuerdo para vivir en orden y demás, y ahí se mete un poco el tema de las leyes. Pero en este caso yo creo que Kant hace referencia a eso, la libertad, bueno, del hombre. Más que su vida en general, creo que en ese momento no se tenía muy en cuenta el tema de la familia y demás, que ahora sí se tiene en cuenta la religión, sino más bien los reyes en sí. Ellos no eran libres para nada en ese sentido porque tenían el poder absolutista encima, y ese era el contexto histórico y de lo Exacto. que en muchas cosas se basó Kant en sus obras. Muy bien, me quería decir, muy bueno, es así. Además, para lo que no se olviden nunca, es fácil acordarse la fecha de la Revolución Francesa, porque es 1789, 1789, así que no hay manera de que se olviden de que sobre fines del siglo XVIII, ese fue el año de la Revolución Francesa, y es, digamos, ahí nomás es vecino prácticamente de todos estos acontecimientos. Kant, cuando escribe este texto, como bien decís, Alana, muy bien tu profe, te enseñó muy bien, está inspirando este movimiento que hay, que ya vamos a empezar a tirar algunas palabritas de secularización. Piensen que estamos hablando de un ingreso ya avanzado al tiempo de la modernidad, entonces estamos pasando del periodo medieval, que era teocéntrico, es decir, Dios en el centro, a un periodo moderno, es decir, antropocéntrico. Es el hombre el que está en el centro y no ya Dios. Es decir, que si el hombre está en el centro, vamos a decirlo muchos años más adelante, como Nietzsche dijo en algún momento sobre fines ya del siglo XIX, Dios ha muerto. Es decir, lo que estamos diciendo es que hay una serie de explicaciones que si el hombre está en el centro, no podemos seguir recurriendo a la idea de Dios para poder explicar fenómenos, ni hablar de fenómenos biológicos, cósmicos, etcétera, menos aún de fenómenos sociales. Los fenómenos sociales no ocurren por castigo o por milagro de un Dios. Queda claro que ocurren porque hay personas. ¿Está? Lo que ocurre también es que hemos naturalizado, y cuando digo naturalizar, quiero decir, el término naturalizar quiere decir no hacer preguntas, dar las cosas por hecho. Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué hay pobres? Y porque hay, lo hemos naturalizado, hay pobres como hay árboles. No, hay gente que la pasa muy mal, porque en la vida social hay personas que se ocupan de que esa gente la pase mal. Digo, y en este sentido no estoy diciendo que hay un complot de una banda para que esto ocurra. Lo que estoy diciendo es que necesariamente tiene que haber gente en la indigencia. No, necesariamente no. Hay condiciones sociales que hacen que esta gente esté pasando por lo que pasa. Entonces, miren, nos quedan algunos compañeros como, gracias a Aldana, Ezequiel y Franco, les voy a pedir que rápidamente, porque los quiero escuchar, nos digan qué opinaron de lo de Kant, así hacemos un breve cuestionario final, porque ya estamos casi en horario, así que, Ezequiel, 1 minuto. Ezequiel Cortés. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, bueno, buenas, profe, y buenas compañeros. Lo primero que quería, sí, era comentar que sí entiendo esto de que nos vemos envueltos en un contexto social en el que hay normas ortodoxas, conservadoras y pragmáticas, justamente, y lo que plantea Kant yo veo acá, que es que él plantea que es muy sencillo unirse a las masas en esto de la no negación, y que él plantea que hay que romper y transformar la realidad, o al menos la forma de ver la realidad. En ese sentido me gustaría citar una corriente artística que busca obviamente la individualidad y la expresión desinhibida del pensamiento, es decir, la espontaneidad y la desenvoltura a la hora de uno pensar desde la creatividad y la imaginación, que sería el surrealismo, donde justamente uno de los que más hace aportes a dicha corriente es Freud, en esto del psicoanálisis, teniendo en cuenta los sueños para poder entender la individualidad de los sujetos. Y también entiendo que la reforma universitaria de 1918 se dio en un contexto religioso en el que
obviamente estaba todo ligado al poder, o sea, el poder imponía sus ideas, por así decirlo, y nadie podía decir nada ante eso, y la reforma, justamente en el manifiesto preliminar, queda expresado eso, y bueno, que la gente que está vinculada con la religión normalmente plantea un saber que es casi, por así decirlo, universal y no criticable, que justamente los filósofos se dedican a hacer eso, a criticar, y entonces no hay ninguna oportunidad ni de debate ni de diálogo. Y Claro. eso, o sea, cosas como la reforma universitaria permitieron, por ejemplo, después una búsqueda del Estado laico, etcétera. Y es cierto esto de que por ahí hay gente que es muy fanática de algo, entonces sí se termina volviendo dogmático religioso a la larga. Ujú. Y un caso, por ejemplo, de una persona que tenía una verdad absoluta o que quería llevar su verdad absoluta a una universalidad, era justamente Rafael Videla, quien tenía en su mente un plan económico y social y terminó siendo un tirano porque se quiso perpetuar en el poder. No diría autocrático porque sí compartía el poder con otras personas, pero sí era su verdad absoluta y la quería plasmar. En relación a lo que usted citaba, profe, de los pobres, también hay un filósofo que es Marx, que también se planteaba por qué había en el mundo gente que tenía tan poco y gente que tenía tanto mucho, y gracias a eso terminó construyendo toda una corriente política en base a una pregunta referida a la situación social de la gente, y es Muy verdad que bien. también hace falta un orden, porque de no haber un orden, entonces terminaríamos en una especie de anarquía o libertinaje, entonces sí es necesaria una sociedad libre y liberal. Eso nada más. Muy bien. Bueno, vino Estoy muy bien. magnificada. Sí, muy bien, Ezequiel, muy bien, Ezequiel vino, ¿Qué? aparte, pobrecito, porque yo le dije un minuto, entonces, claro, por ser gracias por respetar a tus compañeros, Ezequiel. Está muy bien todo lo que has planteado y, digo, y mucho de lo que has mencionado, así en el apuro del poco tiempo, pero estuviste muy bien y es lo que justamente es parte de lo que también en este breve curso de ingreso o introducción a la carrera de comunicación vamos a empezar a ver, mi querido, así que mucho de lo que dijiste ya lo vamos a ir profundizando de clase en clase y de acá a la semana que viene también lo vas a poder ampliar, pero es muy, muy cierto todo lo que has comentado, desde las corrientes artísticas que eran contextuales de Kant, lo que comentabas de Freud, mucho de lo que has comentado de Marx, que son cuestiones que vamos a ir viendo incluso a lo largo también, como bien decía Lu hace un rato, a lo largo de la carrera. Así que no se asusten que no son temas del cursillo, pero son sí cuestiones que van a entrar en la agenda de la formación de ustedes como comunicadores sociales. Así que excelente, Ezequiel. Muchísimas gracias por tu aporte. Me queda Franco Righetti, el polaco. No, era más italiano. Italiano, profe. Oh, sì, no, può essere il chiste, stare su carino, Franco Righetti. Ti ascoltiamo tutti, Franco. ¿Qué tenés para decirnos de Kant, querido? ¿Qué te pareció? No, bueno, nada, tipo, era que usted había dicho sobre lo que él decía que ponía al hombre en el centro del universo, digamos, Sí. era un giro copérnico, que era Sí, señor. que digamos que el hallazgo de Copérnico era que, digamos, desmintió que el Sol y los demás astros giraban alrededor de la Tierra y él colocó al humano dentro de eso, digamos, como que el Sol era el humano, entonces todo giraba eso, digamos que la filosofía que él tenía englobaba la relación de los acontecimientos con, digamos, fines esenciales que tenían a la razón humana. Claro. Digamos, el idealismo trascendencial creo que es, Ajá. que una producción filosófica, la étnica que tenía él, ética formal, digo, o material, que la ética kantiana creo que es, Bien. que no tiene fines y no determina qué debemos hacer, digamos, que se centra en cómo debemos actuar. Sí, Y señor. por ahí muchos se preguntan cómo hay que actuar y todo eso, y bueno, a ver, te lo explica muy bien en los textos que está dado ahí Kant Sí. sobre la ilustración. Sí, muy Era eso, bien. ampliar más o menos lo Bien, que había dicho. Franco. Muy bien, bien, mi querido. Y además, fíjense que, ¿vieron cuando uno dice, ay, qué fea, la película es vieja? O dice, ay, el libro es viejo. Bueno, vaya si estos señores no tienen todavía mucho para decir. Siendo casi la hora ya, pues nos tenemos que ir despidiendo, quiero decir sencillamente dos cosas. Esta serie tipo Netflix sigue el martes que viene. Les voy a pedir que el texto que tienen colgado en el aula lo lean para el día jueves, de manera que interpelen, hagan preguntas y cuestionen a los profes que tienen en la parte teórica este jueves. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque lo que ocurrió en el año 18 en Córdoba como reforma universitaria, y todo empezó porque yo les mostré las páginas de el sitio web de la facultad donde hablábamos del cogobierno. Bueno, eso fue, les decía, un invento cordobés, y fue un invento cordobés en aquel año de 1918,
donde lo que van a ver, y por eso traigo el texto de Kant, es que los estudiantes que tenían la edad de ustedes, de la Córdoba, ya esa Córdoba todavía casi, diría, me animo a decir casi colonial, no es la Córdoba de hoy, no es la Córdoba después de los años 50, que estalló en cantidad de habitantes, la industria automotriz, aeronáutica, no, era todavía una comarca, y en esos años, en nuestra universidad que tiene ni más ni menos que 409 años, y esto lo vamos a retomar el martes que viene, estos muchachos se dieron cuenta que algo no estaba bien. Algo no estaba bien en términos de atraso de época, ya estábamos en los primeros minutos, para 1918, en los primeros minutos del siglo XX, y sin embargo algo no estaba andando bien en la Universidad Nacional de Córdoba, que ustedes saben bien, nació en 1613, es una institución netamente medieval, la nuestra es la segunda en el continente, y bueno, estos muchachos un día dijeron, bueno, acá algo no está andando bien, estamos atrasados, estamos, digamos, fuera de época, y esa es la historia que vamos a empezar a transitar en estos días. Yo, antes de que nos vayamos, esto no es un examen ni mucho menos, pero sin saber mucho ni nada o poco, o todo el matete de información que ustedes tengan, les voy a pedir que respondan a este cuestionario que les acabo de dejar en el chat, van a ingresar ahí, no hay que salir bien, la idea es que hagamos sin saber nada, respondan lo que les parezca, ¿está? Así que vamos a ingresar, les voy a pedir antes de despedirnos que ingresen al enlace para que podamos hacer una primera, y esto lo vamos a retomar obviamente en la clase que viene. Disculpe, ¿ese formulario lo llenamos ahorita? Sí, ahora yo, una vez que ustedes ingresan, ya antes de despedirnos, vamos a ver cómo les va con este cuestión. Es un juego, así que, digamos, vamos a ver cómo les va. Sin saber nada, Profe, dice que hay que elegir como un tema. un nombre puede ser. Ah, sí, no dije nada, perdón. No, el tema es como el fondo El este. fondo, sí. No. Está bien. Cuando estén conectados varios, ya han ingresado varios al cuestionario, lo hagamos, y a ver cómo les va. Hay varios compañeros, 48 y somos muy bien, porque somos la sorpresa ese Gertrude. Sí, saquen una hoja, no es la idea. Esto es más para ir viendo, a ver, algunos de los conceptos que vamos a seguir en la clase que viene. 50, debe haber unos 10 compañeros que todavía faltan. ¿Alguien todavía? Ahí está. ¿Alguien no se pudo conectar? Sí, si salen bien de todo esto, que recién arranca hoy, promocionan. Ahora van a contestar, como les digo, no es un examen ni mucho menos. Contesten lo que les parece. Es como entrar en un tema, a ver si las palabras me suenan o no. Y esto va a ser una ejercitación que vamos a hacer mucho en prácticos, así que lo vamos a ir probando. Bueno, para no demorarnos más, pues ya estamos pasando 5 minutos de la hora, voy a iniciar y esto lo vamos a retomar la clase que viene, pero largamos entonces. Y lo que vamos a hacer, yo les voy a dejar en el aula las respuestas, en realidad vamos a repasar, no las respuestas, vamos a repasar todas las preguntas de la clase que viene y vamos a volver a hacer el cuestionario. Entonces, lo que vamos a hacer, en realidad, es leer el material. La clase que viene vamos a retomar este tema de reforma universitaria, etcétera, etcétera. Y además dice, no se preocupe, dice que burra. No, acá nadie es burro. La idea es ver justamente cómo nos va mejor la semana que viene. Y van a ver que van a ir como mucho mejor, porque son los primeros temas. O sea que despreocúpense, esa es la idea. El martes que viene vamos a volver a jugar y vamos a ver cómo nos fue, a ver cuánto de lo que hablamos, de lo que leemos, etcétera, etcétera, nos ayuda para ir respondiendo mejor en el juego. Pero la verdad es que la clase es todo súper interesante,
han participado muchísimo y han estado muy bien. Dicho esto, son 12:10, ya estamos en horario de finalizar. Aquellos compañeros que tengan una cuestión con la asistencia se quedan, los demás tranquilamente ya se pueden retirar. Recuerden que tienen la clase teórica el día jueves, y en el aula virtual yo voy a dejar tanto el video como el texto, que ya lo tienen, que es el que tienen que ver previo a la clase del día jueves con la profe Marilyn. Así que martes que viene a las 10 nos volvemos a encontrar acá, y ahí vamos a seguir avanzando en las discusiones, las lecturas y todos estos ejercicios. Ha sido un placer trabajar con ustedes, un grupo hermoso, y bueno, despido a los que ya están listos, me quedo con los que tengan alguna cuestión de asistencia.